el orgullo, criticaban a la familia tradicional y experimentaban con la psicodelia. En nuestro país, obreros y estudiantes protagonizaron el Cordobazo. En ese clima se prendió la chispa de la lucha de la diversidad sexual. La madrugada del 28 de junio de 1969, las personas que estaban en el Stonewall dijeron basta y se plantaron contra la policía. Stonewall era un bar de Greenwich Village, el barrio más bohemio de Nueva York, y era el único lugar donde se podía bailar con alguien del mismo sexo. Hace 50 años, los actos homosexuales eran considerados ilegales y usar más de 2 prendas del sexo opuesto era razón suficiente para ir preso. La diversidad sexual sufría las peores condiciones de vida. La noche de la revuelta, la policía fue a hacer una redada, algo bastante frecuente en esa época. Pasaban por los bares de la zona arrestando gente, cobrando coimas y secuestrando el alcohol. Pero el 28 de junio, las travestis se negaron a ser detenidas, comenzando un levantamiento al que se fue sumando el resto del bar. Volaban molotov, varios de los asientos volaban por las ventanas. En la vereda, filas de travestis bailaban y cantaban burlándose de la policía. La gente del barrio se sumó a la revuelta. Eran en su mayoría indigentes que vivían en el Christopher Park, a unas cuadras del bar. No tenían nada que perder. Stonewall fue el puntapié de un movimiento que pasó de la defensa elemental contra el acoso policial y las leyes reaccionarias a luchar en su expresión más radical por la liberación sexual y contra el capitalismo. ¿Y qué pasa hoy? Muchos de nuestros derechos se ven amenazados por los intereses de las iglesias, como pasa con la educación sexual integral o el derecho al aborto, por el cual seguimos peleando, aunque muchos políticos nos digan que tenemos que esperar o unir nuestros pañuelos. Hoy existen muchos derechos que en la época de Stonewall no existían, como la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Si los tenemos es por la movilización y la lucha de personas que no se conformaron con algunos derechos, sino que querían cambiar el mundo y liberar la sexualidad. Esa historia y esa perspectiva es la que queremos recuperar para que todas las personas podamos vivir libremente. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy tenemos un tema histórico e importante para los movimientos sociales en general. Hoy vamos a tocar el tema del movimiento LGTBIQ+, que rememora en este mes 54 años de Stonewall, y en cierta medida consideramos que esta revuelta cumple un papel muy importante en la historia de las organizaciones sociales. Para esto hemos invitado, desde Argentina nos está acompañando hoy Pablo Herón. Pablo es columnista de la sección de Género y Sexualidades de La Izquierda Diario, también es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas. Desde acá, Pablo, una gran solidaridad a todos los argentinos que vienen luchando por el tema de Jujuy. Hemos estado haciendo un seguimiento constante, una solidaridad para Natalie, que ha sido atacada ferozmente por el gobernador, a los compañeros de La Izquierda Diario, que incluso tenemos entendido que hay heridos en este instante, y desde acá, desde La Izquierda Diario, desde Perú, compartimos toda la iniciativa que ustedes han tenido por desplegar en La Izquierda Diario en Argentina estos temas, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a Eduardo, quien es activista del movimiento gay, feminista, de izquierdas, ha escrito mucho, es uno de los personajes más críticos en estas últimas semanas con el tema del defensor del pueblo. Eduardo es muy conocido en los espacios de militancia, de activismo, y bueno, con ellos queremos empezar. Un breve saludo, iniciamos con Pablo y luego con Eduardo y luego pasamos a las preguntas. Pablo, un saludo pequeño a todos los que nos están viendo. Buenas, un gusto. Y sí, de hecho, por lo que estabas diciendo de Jujuy, de hecho sigue habiendo detenidos hasta el momento, hasta el día de hoy, así que seguimos exigiendo que liberen a todos los detenidos que a día de hoy, y que de hecho yo
justo pues, para esta charla leía un poco sobre la situación en Perú, hay similitudes desde el punto de vista de un régimen muy represivo, de un régimen con mucha persecución, y bueno, es muy importante bueno, que esté la pelea por todas las libertades democráticas, ¿no? Y contra todas las represiones, y bueno, que tiene que ver mucho con esta charla justamente y Stonewall. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Dale, Pablo. Dale, Eduardo. Tu micro está apagado. Buenas noches, Pablo y Víctor. En principio, gracias por la invitación. Creo que es importante retomar estos espacios de diálogo, de debate, no más aún en estas fechas, ¿no? Que no solo son de celebración, sino también de reivindicación, ¿no? Y conocer un poco cuál ha sido la historia, ¿no? De este movimiento, de estas luchas, que en los últimos años pues se han convertido únicamente en fiesta y que no está mal, ¿no? Pero yo creo que hay que retomar también lo otro, ¿no? Porque aún, como conversábamos con Pablo en el previo, hay bastante por hacer, ¿no? Por avanzar, por conquistar derechos y creo que esa debe ser un poco la reflexión. Gracias. Vale, empecemos entonces. Mire, como ya bien comentaba Eduardo, han pasado 54 años, pareciera ser que se ha perdido una potencialidad de la revuelta, esa potencialidad de que la lucha por la libertad sexual se haya bajado simplemente a cierto grado de fiestas. ¿Consideran que la diversidad ha perdido ese potencial de cambio, ese potencial revolucionario en la sociedad actual? ¿Cómo creen que la persecución y la creciente oposición a la diversidad sexual en un contexto de auge de la extrema derecha puede cambiar aún más este escenario? Tomemos en cuenta que hay países que hace poco, creo que es Uganda, su parlamento decidió entregar la ley de muerte para las personas que eran homosexuales. Vemos algunas otras tendencias conservadoras en distintos espacios o congresos, y inclusive hemos tenido presidentes en la región. ¿Cómo ven este escenario? ¿Cómo ven luego de 54 años? Tal vez, Eduardo, un poco tocando desde la perspectiva de Perú, ¿cómo ves esto? Bueno, yo iniciaría, de repente, usaría mejor el término LGBTIQ+, o LGBTI, como querramos, ¿no? Lo que pasa es que me refería al término diversidad sexual, ya que este término de diversidad sexual no es excluyente, ¿no? Y que incluye también a la heterosexualidad, ¿no? Entonces, como es un paraguas más amplio y comúnmente usamos el término diversidad sexual para referirnos exclusivamente a las personas LGBTIQ y de repente mejor sería nombrarlas, ¿no? Empezar por ahí. Yo creo que deberíamos también un poco reflexionar en relación a esto que tú mencionabas, ¿no? De los movimientos sociales, ¿no? Que en principio sabemos que todo movimiento social busca sin redundar, ¿no? El cambio social, ¿no? Entonces, y que en esta lógica es que surgieron diversos movimientos, entre ellos el LGBTI en todo el mundo, ¿no? Al igual que el movimiento feminista, obrero, etcétera, en diversos países del mundo, ¿no? Entonces, un poco yendo a lo local, a Perú, ¿no? Mencionar de repente, pues, que aquí un poco esta idea de cómo surge la revuelta de Stonewall, ¿no? Y los movimientos se ha perdido, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, en Perú, si bien existen organizaciones LGBTI, organizaciones que levantan, abrazan estas luchas, estas banderas, la articulación o la conciencia de las mismas se ha perdido un poco, ¿no? Porque la mayoría reivindica agendas que de repente no nos involucran a todos y todas, ¿no? Sino más bien son agendas que giran en torno a necesidades individuales, ¿no? Por ejemplo, sin ir tan lejos, y que me parece legítimo, ¿no? Por ejemplo, lo que los medios de comunicación mucho venden aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema de este señor, ¿cómo se llama? Conductor Morán, ¿no? El tema de que
es válido, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Morán, ¿no? Que es válido el tema que se tiene que reconocer, el tema de la identidad de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Pero sin desconocer de que existen muchas otras necesidades, hablando en materia de derechos humanos, no prioritarias, porque no podemos decir de que existen derechos más importantes que otros, pero quizás sí, sí urgentes, ¿no? Veíamos un poco en el contexto nacional, sin ir tan lejos, ¿no? Post pandemia, el conflicto social, político que atravesamos aún, ¿no? Las muertes, por ejemplo, de compañeras trans que se dieron más de 8 muertes en lo que va de 2 meses, enero y febrero, ¿no? Y que el Estado no respondió, no atendió esta problemática y que aún sigue habiendo una demanda desde estos colectivos para que se encuentre justicia, sanción, reparación para las víctimas, para los familiares. Y sin embargo, ¿no? Lo que los medios un poco venden o priorizan son estas otras agendas, como te digo, que son válidas, pero que de repente no son lo más urgente o lo que se debería priorizar, ¿no? Tenemos en el contexto local, ¿no? Una propuesta de contra los crímenes de odio que ni siquiera se ha discutido, ni siquiera se ha agendado en ninguna comisión, no se ha debatido en ninguna comisión del Congreso, pero sin embargo, ¿no? Lo que venden los medios es la agenda del matrimonio, de otros temas que son válidos, definitivamente, que son también necesarios, pero que frente a que nos están matando, estamos tratando de debatir temas que de repente no son tan urgentes, ¿no? Sí necesarios en materia de derechos humanos, pero no tan urgentes como estas situaciones que estamos atravesando en la actualidad, ¿no? Más aún con un gobierno que no está respetando los derechos de las personas, de los ciudadanos, que mata sin vergüenza alguna, ¿no? Entonces vemos cómo existen una problemática que no invisibilizada, no diría invisibilizada, pero que se está tratando de agendar o de priorizar otras cosas que de repente no son tan urgentes, ¿no? Pablo, ¿no puedes comentar? Sí, yo me quedé de la realidad más concreta de lo que está diciendo él. Sí, lo que me quedo pensando mucho es que debe haber probablemente demandas como, por ejemplo, la educación sexual integral, digo, como algo que palie la discriminación, ¿no? Y que sea una política que llegue a gran escala, que obviamente debe haber sectores que tienen intereses que están contrapuestos a que eso se lleve adelante en todos los establecimientos del país, probablemente. No sé, por dar un ejemplo, acá en Argentina están las iglesias, o sea, la iglesia católica, la iglesia evangélica, los partidos tradicionales que tienen ligazones con esas iglesias y que están que se oponen a esos derechos. Entonces, que hay parte de esas peleas que nosotros tenemos que dar y para conquistar derechos que son elementales, que corresponde organizarse y movilizarse contra, sin ningún tipo de confianza con los gobiernos y contra esos enemigos para poder conquistarlos. Y obviamente que a ellos no les va a interesar que esas cosas sean las que se invisibilicen. No sé, yo por dar un ejemplo acá, el aborto, no sé, nosotros acá desde la izquierda, desde el Frente Izquierda, Miriam Bregman, desde Pan y Rosas, nuestros camaradas, hace muchos años que venimos peleando por esa demanda y en un momento éramos una minoría que lo hacíamos, cuando los grandes partidos tradicionales ni siquiera querían que se trate en el Congreso, que en las comisiones nos lo boicoteaban, que lo sacaban de los temarios, que se complotaban los grandes partidos, tipo el peronismo y Juntos por el Cambio, para que ni siquiera aparezca en la agenda. Recién cuando apareció un movimiento real, del movimiento de las pibas, de los jóvenes con los pañuelos verdes, empezaba a ganar peso en la sociedad y a ganar una legitimidad para que se pueda discutir en el Congreso. Pero fue la movilización en la calle la que terminó de imponer eso. Y lo que me quedo pensando un poco de la pregunta original que planteabas, Víctor, con respecto a la radicalidad, Stonewall, o sea, bueno, para mí pasaron muchos años, para mí había un contexto que era
muy particular en esa época, que bueno, que igual vamos hacia una época convulsiva ahora también, pero estuvo atravesado en ese momento por el Mayo francés, por la segunda ola feminista en Estados Unidos, por el Black Power, por todo el movimiento que vivieron muchos países contra la guerra de Vietnam, la guerra imperialista de Estados Unidos contra Vietnam, que había una radicalización política que llegaba a grandes franjas de trabajadores, de jóvenes. Bueno, en Latinoamérica tuvo una expresión, no sé, en Argentina, por ejemplo, tuvo el Cordobazo, o sea, que obreros y estudiantes se enfrentaron a los militares en una ciudad entera durante varios días. Y bueno, toda esa situación fue de crítica y de radicalización, de crítica que también llevaba al capitalismo, se mezcló con esa realidad que mostraban en el video inicial de mucha persecución a las personas LGTB. Por parte del propio Estado. De hecho, lo que contaban en Stonewall es que vos llevabas 2 prendas del sexo opuesto, más de 2 prendas del sexo opuesto, y eso ya era motivo para detenerte. Bueno, y cuando fue Stonewall ya había 20 años de persecución encima, brutal, con el macartismo. Entonces, eso fue todo un caldo de cultivo que llevó a que surja ese movimiento más radical, que se enfrente a la policía, que ahí empezaron las marchas del orgullo con ese movimiento. Y que era un movimiento que pensaba todas estas problemáticas de las que hablaba también Eduardo de conjunto, no dividía las problemáticas sociales, no es que decía hay una problemática que va por acá y una problemática que va por allá, decía hay una problemática que es general en el marco de todos esos cuestionamientos que había, entonces hay que pelear contra todo este sistema que es patriarcal y que es capitalista. Después, bueno, pasaron varias cosas en los años posteriores que podemos afirmar. Lo que a mí sí me parece es que, bueno, que la derecha actual ahora surge como con fuerza en algunos países, se está montando de alguna manera en un montón de esas cosas que vienen en cuestión por parte de sectores juveniles, del sector del movimiento de mujeres, de las personas LGTBIQ+, contra el racismo, que se agarra sobre esas cosas porque hay una crisis que es general en el neoliberalismo, y entonces la derecha, la ultraderecha lo usa para generar chivos expiatorios y dar su propia salida. Dar una salida que sea más brutal, de mayores ajustes, generando nuevos enemigos o agarrando sectores sociales que movilizan y marchan, como los movimientos de mujeres en distintos lugares del mundo, y decir, bueno, ahora estas personas tienen privilegios, ellas tienen privilegios, son la culpa de los grandes problemas sociales que hay. Pablo, generalmente se comenta eso, ¿no? O sea, uno de los elementos sobre los cuales se agarran los conservadores es que supuestamente luchar por eso es darle más privilegios a la diversidad sexual, darle más privilegios a las lógicas feministas, este discurso del género y todo lo demás, de odio a las posiciones de género, tienden a eso, ¿no? A sustentar su discurso, su bagaje, este tipo que tienen ustedes allá en Argentina, Milei, que lo dice de una forma grotesca constantemente para poder sustentar su misoginia, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ustedes tratan de luchar contra eso? Porque acá en Perú, y Eduardo no va a mentir, hay sectores de este tipo, ¿no? Hay sectores que están sustentándose en el tema del género para poder aplicar un discurso supuestamente sustentado científicamente para poder tirar abajo los movimientos feministas de la diversidad sexual, ¿no? Y yo creo que la clave con estos sectores es desenmascarar esa operación que buscan hacer, porque son sectores que, al menos por acá, tienen discursos que son demagógicos. Acá, por ejemplo, te hablan, hay una crisis muy importante, venimos de 2 gobiernos, uno del peronismo y antes uno de lo que es Juntos por el Cambio, que es la derecha más liberal, que vienen de fracasos rotundos, porque vienen de prometer que iban a, no sé, uno que iba a acabar la pobreza, el del macrismo, terminamos con más pobreza. Uno que iba a llenar la ladera y terminamos con más pobreza. O sea, ahora es el gobierno del Frente de Todos. Entonces hay una crisis y hay una crisis muy profunda en la que hay una gran deslegitimación de las coaliciones tradicionales. Entonces, sobre esa crisis de esos partidos, que son los que gobiernan durante los últimos años, se montan para decir, bueno, hay que hacer otra cosa completamente radical.
estamos contra los políticos, contra la casta política. Tienen todo un discurso muy demagógico y que lo acompañan. Acá en este caso, por ejemplo, en este caso Milei, por ejemplo, es un reaccionario, no es su discurso central, su agenda antigénero, pero la tiene. Dice, las personas LGTB tienen privilegios, las mujeres también, todo el discurso feminista quiere dejar ideología de género, dicen, con la educación sexual integral quieren hacer ideología de género en los colegios. Cuando, por ejemplo, acá hay investigaciones que dicen que la educación sexual integral sirvió para que salten en los jóvenes adolescentes muchos casos de abuso sexual, que son intrafamiliares la mayoría, que lo puedan decir, que los puedan denunciar. Bueno, la mejor manera de desbaratarlos es denunciando esa operación que hacen, es denunciar que su discurso es una demagogia total, pero que es una demagogia que justamente lo que busca es beneficiar a una minoría, porque lo que quieren beneficiar, no sé, el programa, por ejemplo, acá de Milei es dolarizar, que sería aplastar los ingresos de toda la mayoría del país, básicamente, porque no hay dólares en el país. Entonces, la manera en la que nosotros opinamos que hay que combatirlo es, como decía antes, hay que movilizarse, hay que organizarse y hay que desbaratar esos discursos. Mira, no sé si particular. Sí. Yo quiero pasarle ahora a Eduardo y en el marco de esto, Eduardo, ya para ir conversando estos... Sí, sí, yo dos puntos. Antes de pasarte, Eduardo, un poco para graficar a los que nos ven, uno de estas personas que tiene este discurso muy parecido es el actual asesor de la empresa que está con el negocio de litio en Puno. Y él es uno de los que sustenta este discurso que tú acabas de decir, ¿no? En ese marco, Eduardo, tú ibas a comentar algo, creo. Disculpa por haberte cortado. No, retomando lo que Pablo estaba diciendo, quería resaltar dos cositas un poco para contextualizar con lo que ocurre en Perú, ¿no? Si bien no sabemos que la revuelta de Stonewall marcó un hito a finales de los 60, ¿no? En relación a las luchas LGBTI, pero mencionar también que ya habían movidas previas, ¿no? En otras partes del mundo, ¿no? A finales de los 50, en Alemania, en Francia, a inicios de los 70, posteriormente incluso en Latinoamérica, ¿no? Argentina, como bien lo mencionó, surgen, pero que en nuestro país en específico cabe mencionar que fue el movimiento homosexual de Lima en el 82, si mal no recuerdo, que comienzan a organizar o a plantear estas agendas, ¿no? Como parte de estas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y que mira qué curioso, porque más o menos en el 82 es que se comienzan a organizar, pero que es hasta el 90 y pico, si no me equivoco, 95, es que se da la primera movilización y que incluso no es como las movilizaciones de ahora que convocan más de 50,000 personas, ¿no? Sino que eran no más de 25 personas quienes se concentraron en esta primera manifestación que hubo en nuestro país, ¿no? Entonces vemos el nivel de, comparándolo con otros países de la región, ¿no? El nivel de conservadurismo, el nivel de miedo que tenían o que tenemos aún las personas LGBTI para visibilizarnos, para nombrarnos, para vernos como iguales ciudadanos que cualquier otra, ¿no? Entonces, y otro punto que creo que es importante también mencionarlo, porque es algo que ha marcado es este retroceso o este poco avance que se ha tenido como movimiento y que no podía dejar de mencionarlo, es el conflicto armado interno, ¿no? Sabemos que nuestro país vivió 2 décadas de conflicto armado interno, ¿no? Que se le conoce como terrorismo, y que aquí, por ejemplo, hubieron sucesos que se dieron y que no son sucesos aislados, porque incluso los recoge el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se elaboró, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Aucayacu en el 86, el caso de Pucallpa, pero que el caso más sonado fue el de Tarapoto, ¿no? Y que en Tarapoto hubieron 2 sucesos, el del 89, pero luego a finales de mayo, el más sonado que fue Las Gardenias, ¿no? Que fue esta intervención
que tuvo el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Donde acribilló a 8 personas LGBTI en una discoteca conocida como Las Gardenias, ¿no? Entonces, estos hechos, ¿no? Y que era una política también de exterminio contra la comunidad LGBTI en nuestro país durante estas 2 décadas de conflicto armado, marcaron o acentuaron este miedo para que nos podamos organizar, para que podamos reclamar, para que podamos decir, oye, está ocurriendo esto y el Estado también tiene responsabilidad de atendernos, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios temas de que es importante mencionarlos porque, o sea, también no vamos a desconocer de que estamos en la cola de la región, no en Latinoamérica en materia de derechos humanos, pero que esos también se vio impactado precisamente por estos sucesos que ha atravesado nuestro país, ¿no? Interesante lo que marcas, Eduardo, ¿no? El tema de estos hechos históricos, y un poco para Pablo, el MRTA y algunos sectores provenientes del Partido Comunista, del estalinismo, jugaban siempre un papel homofóbico, incluso hubieron estos hechos que marcó Eduardo muy gráficamente y que justamente te iba a preguntar antes que toques el tema, ¿no? Hay sectores aún en la izquierda que sustentan esta política homofóbica, que sustentan aún las tesis estalinistas que se establecieron en el proceso de estalinización como de la Revolución Rusa, en la cual se quitaba derechos a las mujeres, a las personas homosexuales. Estos hechos un poco marcan la dinámica tal vez de lo que tú expresabas, ¿no, Eduardo? En ese marco quería consultarles algo, ¿no? ¿Qué creen que ha sucedido? ¿Por qué esta desvinculación de las luchas sociales con las luchas LGTBI? Un poco Eduardo ya graficó qué es lo que ha sucedido. ¿En Argentina están así? Pablo, ¿qué experiencia nos puedes brindar? Y después, Eduardo, tal vez explicar un poco mejor esto, ¿no? Bueno, yo, al menos por ese punto, porque abrió en varias ventanas que ameritan responder. No, digo, porque por lo que dicen del Partido Comunista, hay una discusión que al menos nosotros, desde las corrientes que nos reivindicamos trotskistas, siempre estuvimos a favor de las libertades, de todas las libertades democráticas desde ese punto de vista. Entonces siempre fue, no sé, nosotros arrancamos hablando de Stonewall porque fue en Estados Unidos, un país capitalista, imperialista, que fue el que dirigió todo este sector, todo lo que se denomina Occidente, sociológicamente. Entonces, hoy hablamos mucho de eso, pero sí hay una discusión también con todo lo que fue la regresión de toda esa herencia de muchos partidos de los 70 y los 80 de guerrilla que se consideraban de izquierda, que es una herencia que es del estalinismo, que después de haberse burocratizado la Unión Soviética en manos del estalinismo, tuvo toda una política que fue contrarrevolucionaria y que incluyó tener una política homofóbica directamente, pro familia, con decretos, con persecución a homosexuales, y toda esa ideología se fue transmitiendo a lo largo de las décadas, que fue también producto de muchos debates de los propios esos frentes de liberación homosexual que surgieron en muchos países, como muy bien decía Eduardo. Yo me focalicé en Estados Unidos porque fue el núcleo, donde fue el fenómeno más avanzado, por así decirlo, pero es verdad lo que dice, hubo acá en Argentina, hubo en Francia, hubo en Italia, hubo en Estados Unidos, y hubo experiencias de activistas en muchos países también de América Latina. Eso digo como para aclarar ese aspecto. Después, bueno, ¿qué pasó? Y esa desaveniencia del resto de las demandas sociales. Yo creo que el neoliberalismo tuvo un gran triunfo, que fue justamente transformar la política LGTB en algo, en una política que se limita a pelear por algunas conquistas democráticas elementales, que obviamente para sectores o países donde faltan esas políticas puede sonar como algo antipopular decir esto que estoy diciendo, pero no lo digo en el sentido de que no haya que pelear por eso, todo lo contrario, sino en el sentido de que limitó su horizonte de lo posible
a que en la conquista, a que lo único que podamos llegar, las personas LGTB, es a ser como ciudadanos plenos. Es decir, que tengamos acceso a los mismos derechos que las personas heterosexuales, las personas trans, que tengan acceso a todos los derechos democráticos que tienen las personas cis, como tener un trabajo, como tener una casa, como tener, no sé, como poder casarte, como poder, no sé, si tenés un compañero o una persona con la que salís y te querés casar para compartir una obra social, que lo puedas hacer legalmente, sin ningún tipo de problema, algo que si el matrimonio igualitario tiene una base que es también esa, o sea, que no es solamente la intención, sino que hay derechos concretos, beneficios concretos que te son negados solamente por tu orientación sexual. Bueno, a mí me gusta mucho una idea que agarra una filósofa que se llama Nancy Fraser, que es que durante el neoliberalismo se dio algo que se llama neoliberalismo progresista, que fue que algunos partidos, como por ejemplo el Partido Demócrata y muchos partidos reformistas en muchos países, desarrollaron una alianza con sectores de empresarios que de golpe se volvieron inclusivos, que de golpe se volvieron diversos, que de golpe se volvieron gay-friendly, y con sectores del activismo LGTB más ligados a las corporaciones, más ligados a las empresas, sobre todo en esos países centrales, desarrollaron una alianza en el que de golpe desde el Estado empezaron a exigir y a reconocer algunas demandas históricas que pedía el activismo LGTB hace muchos años, como las que mencionaba Eduardo, no sé, el matrimonio igualitario, por ejemplo, que es verdad lo que dice, es de lo que más se suele, en donde no está, es de lo que, lo que más se suele poner en agenda, como si no hubiese, no sé, un montón de otros problemas, como por ejemplo la realidad de las personas trans, completamente marginadas al día de hoy, aunque haya muchos discursos bonitos, no sé, la realidad de la educación sexual. Esto no sin ninguna intención, o sea, no porque el Partido Demócrata de golpe se volvió bueno y dijo, no, las personas gays merecen derechos, no, las personas trans, sino porque en el medio de todo eso, durante el neoliberalismo, esos partidos fueron los que garantizaron las políticas neoliberales, o sea, fueron los que garantizaron desregulaciones de los mercados financieros, fueron los que garantizaron leyes de flexibilización laboral, los que garantizaron que se pierdan conquistas, como no sé, las conquistas de los sindicatos, jubilaciones, o en la educación y en la salud públicas. Entonces, mientras hacían esas políticas que eran impopulares, se daban una cobertura progresista, sosteniendo una agenda no solo LGTB, el LGTB, ambientalista, de las mujeres, de las personas negras. Entonces, claro, por un lado te bombardean con que son buenos, inclusivos, diversos, en las empresas se ponen programas de inclusión, en los estados te abren oficinas donde vos podés llamar por teléfono, no sabes muy bien para qué, pero podés llamar por teléfono. Acá las mineras se ponen totalmente arcoíris este mes, ¿eh? Claro, las grandes mineras. Si vos ves el panorama, parecía que todo el mundo, salvo la extrema derecha que está diciendo hay que perseguirlos porque tienen privilegios, parecería que todo el resto son gay friendly, están a favor de las políticas LGTB. En Perú, la extrema derecha dice jugar a favor de los LGTB en cierta medida, ¿no? Sí, hay un montón. Pero bueno, para terminar esta idea al menos, eso, o sea, como que me parece que se desarrolló una gran idea de inclusión y esa idea caló en masas. O sea, lo que vemos hoy en los jóvenes, no lo digo en el sentido solamente despectivo, digo, fue una idea, fue una línea que desarrollaron de inclusión, de aceptación, de diversidad, que tiene un costado que es progresivo, porque yo estoy a favor de que haya tolerancia, de que nos respeten, de que no nos quieran discriminar. Amplios sectores de jóvenes adhieren hoy a esa idea y está muy bien, y sí, hay que pelear por eso. El tema es con qué objetivo lo hacen, el tema es dónde termina eso, a dónde nos lleva, si es que hasta el final nos lleva hacia un horizonte igualitario, o si en el medio también sirve para hacer cosas que perjudican a las mayorías. Eduardo. Perdón, capaz me estoy extendiendo mucho. No, bueno. No, está bien. Mira, yo iba a consultarles el pinkwashing igual. Les iba a consultar qué opinan sobre el pinkwashing. Ya, bueno, Pablo lo ha ido desarrollando. Sí, Eduardo, no sí, sé, estamos como que adelantándote, pero está bien porque vaya fluyendo, ¿no?
Entonces, Sí. no, sí, algunos puntitos en relación a lo que mencionaba Pablo, ¿no? Por ejemplo, hay que reconocer, por ejemplo, que en nuestro país, aquí en Perú, ¿no? A lo largo de la historia, pues, hemos tenido gobiernos predominantemente de derechas, ¿no? Pero que en estas últimas décadas, y que tú algo mencionabas, Víctor, ¿no? Es que estas han mutado de una forma media extraña, ¿no? Hasta descarada, diría yo, ¿no? Porque ya no son solo partidos tradicionales de ultraderecha, ¿no? Neofascistas, racistas, xenófobos, LGBTI-fóbicos, sino que ahora hay una especie de negociación, ¿no? De alianzas con incluso mafias, pues, ¿no? Delictivas, fachadas de partidos políticos que van por otros caminos, ¿no? Entonces, y eso, de alguna forma, también ha hecho, pues, que estas agendas de estos sectores más conservadores, ultraconservadores, ¿no? Se acentúen y que en estos debates políticos que hay, ¿no? Para, por ejemplo, debatir leyes, pues veas pues que si bien un pastor evangélico que no sé qué hace en el Congreso, ¿no? Plantea una ley, por ejemplo, homofóbica, pero que se alían con precisamente estas otras corrientes, incluso la propia izquierda, ¿no? O sea, y eso es algo que de repente Pablo va a poder reflexionar a mayor profundidad, ¿no? Esta situación que ocurre en nuestro país con la izquierda, ¿no? O quienes se nombran como izquierda, ¿no? Porque vemos que hemos vuelto pues a esa izquierda de los 80, ¿no? Donde a diferencia de otras izquierdas de la región, ¿no? Que abrazan estas agendas, aquí pues son los más recalcitrantes, ¿no? Hemos escuchado los discursos Bueno, de la se han aliado mayoría con el fujimorismo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces Se han están aliado con aliados el fujimorismo. cualquier cosa y que vemos que los discursos pues son no solo antiderechos humanos, sino anti todo, ¿no? Entonces hay un discurso descarado ¿Qué dicen de izquierda? de estos partidos que se dicen de izquierda Perú como Libre, Perú o, Libre, o, Nuevo Perú. Perú, que son los que están en el Congreso, ¿no? O quienes discuten las leyes y que son quienes votan en contra o quienes tienen argumentos bien jalados de los pelos en relación a estas agendas, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Porque no solo tenemos que en la actualidad existe un fuerte conservadurismo de estos líderes de iglesias evangélicas que han copado el Estado, sino están como aliados estas fachadas de partidos de izquierda que tampoco abrazan una agenda pues inclusiva real, ¿no? Sino que más bien refuerzan todo esto que plantean estos partidos de ultraderecha en nuestro país, ¿no? ¿En qué elementos son de izquierda? Si están en contra de los LGTB, si están en contra de los derechos humanos, ¿qué dicen de izquierda? Imagínate que acá hay un partido que se llama Perú Libre, que el dueño de la inscripción política estudió alguna vez en Cuba y dice ser marxista-leninista y ya él dice ser de izquierda, pero su discurso es ultraconservador, hasta creo que más allá del estalinismo, o sea, es una cosa jalada de los cabellos que alguna vez habrá agarrado a Afanasiev o el libro de Marta Harnecker, Conceptos Elementales, y ya, eso leyó y él es muy, muy de paporreta. Pero antes que avancemos, y ya para ir avanzando un poco a la pregunta casi final, un poco lo que hablaba Eduardo, tal vez tú allá, Pablo, evidentemente allá hay una izquierda más formalmente izquierda, que estamos viendo su participación en Jujuy y que escuchaba a muchos periodistas incluso de derecha y algunos youtubers, streamings y todo lo demás que les daban a ustedes, al Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad y al PTS, el papel central ahora en las movilizaciones de Jujuy. ¿Cómo consideran que se puede articular estas luchas en una perspectiva más anticapitalista, ¿no? Evidentemente, acá en Perú, como ya dijo Eduardo, hay un poco de retroceso, porque en sí las izquierdas parlamentarias no tienen una propuesta radical, tienen más que todo una propuesta conservadora. No parten de que hay que luchar por un socialismo por la libertad, todo lo contrario, juegan más al papel de coercionar los derechos sexuales, los derechos reproductivos,
tienen un papel más retrógrado incluso que el propio estalinismo. O sea, tal vez explícanos cómo se están desenvolviendo, cómo se puede articular esto en una estrategia de lucha, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede articular una estrategia de lucha? Para mí también es importante un poco la noción que planteaba Eduardo de cuánto, o sea, cuánto movilizado hay, porque para mí está esa contradicción bastante profunda en lo que son los sectores LGTB. O sea, hay una presión a esperar que los estados respondan de por sí, garantizando esa lógica que yo decía, bueno, de que la pelea termine en derechos. También deriva en otra lógica que es, bueno, esperemos que el Estado garantice determinados derechos. O sea, que no lleva a esa idea de Stonewall de hay que salir a la calle y pelear para ganarlos, para conquistarlos, como contaba con el aborto. O sea, para mí hay una parte de la pelea por los derechos que elementalmente es esa. O sea, que eso hay que organizarse de manera independiente de todas estas variantes que ustedes nombran que no tienen nada que ver con los derechos LGTB, que va a ser la mejor manera en la que vamos a conquistar nuestras peleas. Ahora, para mí eso tiene que ser en la perspectiva, no de esperar que el Estado garantice los derechos, ni de terminar ahí, porque todo lo que estamos viendo de la realidad latinoamericana en el último tiempo nos está mostrando que hay problemas de conjunto. O sea, lo vimos en la revuelta de Perú, lo vimos en la revuelta de Colombia, lo vimos en la revuelta de Chile, en la revuelta de Puerto Rico. De hecho, en muchas de esas revueltas hubo sectores del LGTB con sus banderas diciendo, nosotros tenemos demandas y por eso estamos acá. O sea, por eso venimos acá, por eso nos enfrentamos a la policía, por eso nos bancamos esta movilización. Y para mí, parte de la perspectiva por la que tenemos que pelear es para que todas esas peleas se unan. Para unir esas peleas con las demandas tanto de los otros sectores que hayan como contra los grandes problemas que estamos atravesando en Latinoamérica, que es planes de ajuste feroces que buscan pauperizar más a la mayoría. Acá al menos lo que intentamos hacer, construyendo una alternativa política que se organice en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, que pelee, que no divida todas esas demandas, que las une. Que no vea que hay una división artificial entre, bueno, las demandas de las personas LGTB y los trabajadores, como si no tuviésemos nada que ver, como si la mayoría LGTB hoy no fuese trabajadora, porque hay una lógica identitaria, hay una ideología identitaria que nos hace pensar que somos un colectivo homogéneo y la verdad que ya no sucede eso, hay una gran fragmentación. Hay gays ricos de ultraderecha que en cada país dicen lo que quieren y hay una gran mayoría de LGTBs que somos los que tenemos que ver cómo llegamos a fin de mes, que son el que te trabaja de Rappi o en la aplicación de deliveries que haya, que son el que te atiende en el call center, que son el que te atiende en el local de comida, el que está en la cocina, no sé, o sea, la gran mayoría tiene esa vida. No tiene la vida de las publicidades que nos muestran en la tele, como de Estados Unidos, importadas de Estados Unidos encima, porque toda esa ideología viene de ahí. Entonces, para mí la pelea por la que tenemos que trazar es por tirar abajo un sistema como este que vemos hoy, que es el capitalismo, que lo único que nos está prometiendo es una vida peor a la que tuvieron nuestros padres, porque eso es lo que está viendo la juventud hoy. Vemos que nuestra vida se va a pauperizar. Veo que esos derechos que nos vendieron, como el neoliberalismo que nos vendió como igualdad que íbamos a tener, en algunos países, o sea, en países donde se conquistaron algunas leyes, porque hay países donde todavía hay que pelear por esas leyes, en los países donde se conquistaron, esa igualdad es una formalidad total, porque al mismo tiempo tu vida está cada vez más degradada. Y al mismo tiempo ves cómo crece la derecha y las extremas derechas. Entonces, la mejor manera es con la autoorganización, con la construcción de una alternativa que sea política y que sea social, que le quiera dar una solución a esos grandes problemas. Y para mí eso es peleando contra este sistema de conjunto, contra ese sistema patriarcal, que es capitalista, abriendo un debate que sea profundo sobre cómo el capitalismo cooptó e integró e intenta integrar a todo lo que son nuestras demandas para que sean una parte más del régimen sin ningún tipo de problema, como si no tuviese nada que ver
con las demandas de las mujeres, con las demandas de los pueblos originarios, y hay que pelear contra esa idea, hay que pelear contra esas divisiones que nos quieren poner por todos lados. Es la misma división que te quieren imponer cuando te dicen hay alguien que está contratado y que tiene un trabajo en blanco, como decía acá, estable, como el que está contratado de manera irregular. Bueno, me parece que eso es una pelea que es fundamental, porque además nuestra vida cada vez es más precaria. O sea, esa libertad que supuestamente tenemos es cada vez más difícil vivirla de alguna manera. Acá, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, no sé, que tenemos todos esos derechos conquistados, los tenemos que defender. Si hay variantes que quieren venir a atacarnos, lo vamos a defender. Hay que salir a las calles para defenderlo. Pero al mismo tiempo tenemos que pelear contra este ajuste que estamos viviendo, que cada vez degrada más las condiciones en las que vivimos, que cada vez hace más difícil vivir una vida, al contrario, que cada vez te muestra que esa vida de igualdad que te vendieron es una mentira total, porque tu vida cada vez es más compleja, económicamente hablando. Entonces yo al menos la perspectiva por la que opino que hay que pelear es esa. Es construir una gran organización que apueste a construir otra sociedad que tire abajo el capitalismo y siente las bases de una sociedad nueva en la que podamos pensar la sexualidad, el género, todas esas libertades de las que se hablan desde otra igualdad, desde una sociedad que esté organizada sobre otras bases, donde no haya una minoría que gana todo y tiene esa libertad y puede disfrutar de todas esas conquistas y una gran mayoría que no. Eduardo, un poco... Sí, yo en esa línea, algunas cositas nada más muy puntuales. Yo coincido, ¿no? No solo el tema en relación al movimiento LGBTI, que sabemos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que no solo está debilitado, sino también fraccionado, ¿no? Es muy, muy débil. Por un lado, ¿no? Está el tema de que no hay una agenda articulada entre quienes hacemos activismo, entre las organizaciones, entre quienes levantamos estas agendas, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, cuando se presentan iniciativas de este tipo, empiezan los grandes debates, ¿no? Hay quienes están de acuerdo con una agenda, en este caso matrimonio igualitario, hay quienes dicen, no, hay que levantar la agenda de la identidad de género, ¿no? Una ley que reconozca la identidad de las personas trans, que no tenemos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, y empiezan estas tensiones dentro del mismo movimiento, ¿no? Entonces, cosa que, por ejemplo, en algunos países como España, ¿no? Cuando, por ejemplo, se debatía el matrimonio igualitario, o sea, era como que todos nos compramos el pleito y todos apostamos a eso, ¿no? Eso es algo que en nuestro país no hemos logrado aún, ¿no? Es como quien quiere se sube en el coche y quien quiere vea su agenda y vea lo que hace, ¿no? Entonces, en nuestro país no hemos logrado articular a ese nivel, lamentablemente, ¿no? Espero que algún día lo logremos, ¿no? Y otro tema es el de articular con los otros movimientos, ¿no? Que en nuestro país también, además, ¿no? Porque creemos de que lo LGBTI no podemos articular con el movimiento campesino, con el movimiento obrero, con otros movimientos, ni siquiera con el movimiento de mujeres articulamos en alguna medida, ¿no? Entonces, eso habría que repensarlo, habría que ver de qué manera fortalecemos ese trabajo con estas organizaciones. Yo recuerdo hace algunos años cuando se trabajaba un Plan Nacional de Derechos Humanos, no el último en el que incluyeron a las personas LGBTI, porque fue el único en el que se incluyó, pero en los anteriores, me acuerdo en el gobierno de Toledo, cuando se armaban pues estas reuniones con la gente, ¿no? Para priorizar agendas y todo esto. Yo recuerdo que varios colectivos del movimiento LGBTI participamos y que logramos que dentro de las agendas de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos LGBTI de las mujeres se incluyeran como 20 puntos, ¿no? Que era algo como que era inimaginable en nuestro país. Ojo, en la propuesta, no en el plan, en la propuesta. Entonces, y que cuando se iban a validar estas agendas, porque era en todo el país, en cada una de las regiones, yo recuerdo que comenzamos a articular por primera vez con varios colectivos
que levantaban otras agendas, ¿no? No necesariamente ni agendas de las mujeres ni LGBTIs, y fue interesante porque era cómo negociabas con estos otros colectivos, estos otros movimientos, ¿no? Es decir, ya, tú cómprate mi pleito y yo me voy a comprar tu pleito, ¿no? Yo voy a votar para que se priorice tu agenda, pero tú también vota para que se priorice la mía, ¿no? Entonces, lo paja de ese proceso era cómo dialogábamos con estos otros colectivos, estos otros movimientos, para que ellos no solo entendieran que estas agendas también eran prioritarias para un sector de la población, que sino aún podíamos articular y que así como ellos se compraban nuestro pleito, nosotros también podríamos comprarnos el suyo, ¿no? Entonces, porque siempre hay esa idea de que más aún, ¿no? El colectivo LGBTI está pidiendo, como dicen estos sectores conservadores, ¿no? Derechos especiales, privilegios, ¿no? Como si estuviéramos pidiendo qué cosa. Entonces, era interesante y yo creo que estos procesos se deberían retomar, ¿no? Porque es lo que precisamente ha hecho de que nuestras agendas sean como que una agenda extraña a la población, como si es que lo que nosotros exigiéramos no fuese o no se enmarcara dentro de los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ver de qué manera retomamos esto para ver de qué manera también articulamos con estos otros movimientos, ¿no? Que también reivindican agendas legítimas, ¿no? Y que, como decía Pablo, que nos afectan a todos y todas, ¿no? Porque las diversas problemáticas que atraviesa nuestro país y nos los ha enrostrado no solo la pandemia, sino el actual contexto social y político que atravesamos en nuestro país, nos han demostrado, pues, que las maricas también se afectan cuando no ingresan los alimentos a la ciudad, cuando no hay trabajo para poder pagar el arriendo o sobrevivir, ¿no? Entonces, o sea, no somos ajenos a esas problemáticas. Entonces, pero hay sectores que creen de que nosotros vivimos en nuestra burbuja y que no tenemos problemas o que solo pensamos en el Pride, ¿no? Entonces, eso también habría que ver cómo lo llevamos nuevamente al diálogo, al debate, ¿no? Bueno, para ir cerrando, las palabras finales, Pablo, y al final Eduardo, comentarnos algún mensaje para los que nos están viendo en La Izquierda Diario Perú. Pablo. Bueno, no sé, creo que ya dije bastante de todo lo que quería decir. No, o sea, sí, un poco lo que me quedo pensando de la charla y esto último que dice Eduardo, que para mí esa lógica de la división es el principal problema, que al menos quienes estamos interesados en pelear por una perspectiva revolucionaria en la realidad, que es la que tenemos que dar, porque también hay que combatir prejuicios que son reales. Digo, yo todo esto que digo, no es que lo planteo diciendo eso es un camino de rosa. O sea, no, nosotros tenemos que combatir prejuicios reaccionarios, homofóbicos, machistas, con sectores inclusive con los que nos queremos aliar. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo y en decirlo. Ahora, quien piense que la política es un camino de rosas, más aún una perspectiva revolucionaria y socialista para la realidad, bueno, no sé, o sea, no sería medio ingenuo eso. Pero es el principal problema que hay para que justamente entre en escena una fuerza social que para mí ya lo estamos viendo que puede pasar. En Perú para mí se vio eso. El tema es cómo eso se organiza, qué instancias de organización tiene eso, qué organizaciones inciden en esas organizaciones para que esa perspectiva sea carne y real, para que haya, no sé, trabajadores que de golpe agarren las banderas LGTB, trabajadores en general, digo, que agarren nuestras banderas, sindicatos que agarren nuestras banderas y digan, hay que pelear por esto. No sé, yo me acuerdo justo un ejemplo de una película que es muy buena, que se llama Pride, no sé si la viste, Bardo, bueno, que el sindicato minero en Inglaterra se solidariza con sectores LGTB que pelean por sus derechos y van a la marcha del orgullo. Bueno, eso no es imposible. Pasa que es una perspectiva que hay que pelear. Y en el marco de las movilizaciones que hay, yo creo que eso se puede empezar a pelear. Hay que buscar las maneras concretas en cada lugar para materializarlo.
con los sectores de mujeres, con los sectores de pueblos originarios, con los laburantes que pelean. Tiene que ser una perspectiva para que esos sectores también agarren esas banderas y digan, vamos por todo, todos. No sé, yo entiendo que ahora, por ejemplo, ahí están peleando para que haya una asamblea constituyente real, libre y soberana. O sea, bueno, no sé, eso es una pelea que engloba a todos. O sea, hacia qué país va, nos engloba a todos de alguna manera. Bueno, entonces están incluidas las demandas de todos. O sea, de todas, todes y todos. Entonces, no es la demanda de algún sector de allá, bueno, eso es una pelea re importante y hay parte que es arte y hay parte que es buscarle la vuelta a cómo se logra incorporar distintos sectores. Nosotros al menos, nuestra corriente intenta todo el tiempo buscar ligar esos sectores. No sé, que en las marchas de mujeres participen las laburantes, que en las marchas del LGTB estemos los laburantes, que mezclemos todo el tiempo las demandas, que no hagamos esa división artificial. Eso es re importante, porque todo el tiempo nos buscan dividir, y dividimos, perdemos. Bueno, Pablo, gracias. Eduardo, palabras finales. Sí, yo siento de que en nuestro país, pues, a diferencia de Argentina, pues nos queda mucho camino por recorrer aún, ¿no? Y yo creo que una de repente también de estas opciones puede ser el tema de la participación política, ¿no? Ver de qué manera también nos involucramos más las personas LGBTI, los líderes, los activistas, quien sea, ¿no? En política, ¿no? Si hacemos una evaluación de los últimos años, ¿cuántos candidatos o cuántas personas abiertamente LGBTI electas hemos tenido o que vengan de partidos que realmente abracen agendas LGBTI? O sea, tenemos poquísimos y los que tenemos no nos representan, ¿no? Entonces, tendríamos que ver de qué manera fomentamos, fortalecemos ese lado, ¿no? Porque realmente la población LGBTI en nuestro país no se siente representada, ¿no? O se siente representada por personajes que realmente no están levantando sus agendas, ¿no? Sino que están levantando agendas individuales o temas que benefician a sectores en específico, ¿no? Entonces, y que esos sectores tampoco los benefician a ellos, a ellas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y yo creo que también es importante el seguir analizando este tema de las derechas, ¿no? O sea, en nuestro país, por lo menos, como decíamos, principalmente han gobernado partidos de derecha, pero lo curioso es que en los pocos gobiernos de izquierda o disque de izquierda que hemos tenido, es donde más retrocesos se han tenido en materia de derechos humanos de las personas LGBTI. O sea, mencionemos el gobierno de Ollanta, entre comillas, que han tenido cierta tendencia más de izquierda que de derecha al inicio, ¿no? O que decían eso, por lo menos, ¿no? O de Toledo, o de algún, o el último, ¿no? De Perú Libre. O sea, es donde hemos tenido muchos más retrocesos, porque no podemos negar que en algunos gobiernos de izquierda han habido algunas iniciativas, no legislativas, pero sí de políticas públicas de reconocimiento a las personas LGBTI, ¿no? Entonces, eso, y que no ha sido gratuito, ¿no? Porque han sido probablemente luchas de colectivos, de organizaciones, pero que yo creo que eso también tendríamos que darle mayor vuelta y analizar qué está pasando, ¿no? Con la izquierda en nuestro país y con las agendas en relación a los partidos políticos, ¿no? Sabemos que muy pocos partidos incluyen nuestras agendas cuando hay las elecciones, ¿no? Y los pocos que lo incluyen es porque alguien se metió ahí a pelearlo, ¿no? Porque no es que los partidos digan, oh, vamos a incluirlos porque es lo justo o es lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas, por lo menos en nuestro país, que estamos en pañales en esto, para discutir y para ver de qué manera nos organizamos, articulamos y priorizamos también, ¿no? Eso. Listo, Eduardo. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Hace un gusto. Yo sé que esto va a dar para más. Va a haber otro programa en el que tal vez nos volvamos a encontrar, tal vez a otros compañeros. Buenísimo. Desde la Izquierda Diario, desde la corriente socialista de las y los trabajadores, desde los espacios de Pan y Rosas de Perú,
que están principalmente en Tacna, para nosotros es una necesidad discutir esto, abrir el debate, empezar a tocar estos temas, darle una perspectiva anticapitalista. Una vez más, Pablo, gracias, Eduardo, gracias. Bueno, gracias a usted. Ha sido el día de hoy la entrevista que le hemos realizado a Pablo y a Eduardo. No nos queremos ir sin antes informar a todos los que nos están viendo en este instante un hecho muy importante para nosotros, aparte porque tenemos como compañera a su hija, a Carla. Acaban de informarnos hace una hora la condena a los militares Ricardo Mata Vergara y Diego Daniel Cortés Alvarado por desaparición forzada al dirigente histórico, dirigente gremial de Cerro de Pasco, Teófilo Rímac Capcha. Esto es un hito importante porque consideramos que es por medio de estas condenas que en verdad se va a conseguir justicia. Y como contraparte, el día de hoy, uno de esa supuesta izquierda presentaba una ley de amnistía, creo, para los que acaban de fallecer este año, los asesinados de este año, las víctimas de la represión de este año. Desde aquí, desde la Izquierda Diario, nuestra más amplia solidaridad con todos esos familiares. También, de la misma forma, les informo que el día de mañana estaremos retransmitiendo un programa especial en la cual va a ser entrevistado los dirigentes, los diputados de Jujuy. Estamos hablando de Alejandro Vilca y Natalia Morales, y para esto a las 9 de la mañana, hora de Perú, se estará retransmitiendo. Bueno, ha sido un gusto. El día domingo, no se olviden, en Ediciones IPS tenemos el curso LGTBI Capitalismo, una perspectiva anticapitalista por la libertad sexual. Los esperamos. La próxima semana tendremos, evidentemente, Mirada Roja el día martes y estaremos viendo Revolución Permanente el día viernes a las 8 de la noche. Un gusto haber estado con ustedes